Del adjetivo al verbo, el programa que nos conecta con las mentes más brillantes de nuestra generación, donde indagamos en los laberintos del conocimiento para describir, analizar, destruir y finalmente construir las soluciones a base de esa destrucción de los problemas. Querida radioaudiencia, espectadores de Facebook Live, les saluda su presentador Rolando Catán. Hoy tenemos el gran gusto de tener a uno de los jóvenes más brillantes de Honduras. Estamos hablando de Alejandro Cafati. Él es economista y actualmente está trabajando en el FOSDE. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué me contás? Hola Rolando, muchas gracias por la introducción y gracias por considerarme uno de los jóvenes más brillantes. Creo que me falta mucho, pero el objetivo es ese y estamos trabajando para ello, ¿no? Y sobre todo encantado de estar en espacios juveniles. Soy joven igual que vos, así que igual que muchos que nos escuchan también. Y me gusta mucho trabajar con los jóvenes y creer que podemos de alguna u otra manera contribuir para que seamos todos agentes de cambio para una mejor Honduras. Excelente, que así sea. Pues en nuestro programa nos gusta conocer bastante el pensamiento de nuestros invitados, pero también nos gusta conocerlos un poco más. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria? ¿Cómo llegaste al FOSDE? ¿Qué te apasiona? Y cosas así. Bueno, mira, yo estoy relativamente joven, tengo 24 años de edad, muchos creen que estoy un poco más mayor por el trabajo que realizamos. Mi involucramiento con FOSDE se dio desde la universidad, formé parte de la Asociación de Estudiantes de la carrera de Economía y hacíamos eventos de realidad nacional. Estos eventos invitamos al gobierno, invitamos a las instituciones públicas, a la academia y evidentemente a FOSDE. Por ahí empecé a saber más de su trabajo, me interesó y solicité mi práctica profesional. A partir de ahí empezó mi relación, digamos, laboral, formal con FOSDE. Hasta el momento empecé a formar parte de las filas oficiales, es lo que queremos llamar, o de la plantilla oficial del FOSDE, desde octubre del 2018 hasta el momento. Y ahí me he desempeñado primero como analista técnico y en ese momento estoy desempeñando la función de un economista investigador junior, ¿no? Evidentemente me falta mucha experiencia todavía para ser senior, pero esa es la profesión, esa es la meta, perdón. Y dentro de lo que me apasiona, me gusta mucho la economía, en el ámbito personal, creo que uno de los sueños frustrados que tengo es el fútbol, como muchos de nosotros los hondureños, y me gusta bastante la fotografía también. Normalmente me gusta salir a conocer y fotografiar, siempre muy amateur todavía, pero es una de las pasiones aisladas a los temas económicos y de realidad nacional que utilizo para distraerme. Excelente, qué interesante sus diversas pasiones y cómo a veces el arte, el lado artístico nos puede ayudar con nuestro principal punto de enfoque, que en este caso, en tu caso, es la economía. Pues hablando un poco de eso, sabemos que hace poco nombraron al ministro Marco Midense en la Secretaría de Finanzas. Él dijo que se va a enfocar en tres cosas: en salvar empleos y salvar empresas, en impulsar la infraestructura de desarrollo productivo y solucionar el tema energético. ¿Cree usted que el ministro va en buen camino? ¿Cree usted que estos son los enfoques que debería de tener el ministro de Finanzas en el marco del COVID? ¿Cómo calificaría usted estas medidas? Bueno, yo creo que personalmente he sido uno de los críticos más fuertes del ministro Midense, ¿no? No tanto por su juventud, no tanto porque no es de la profesión o del área de la economía, sino que tiene que ver más que todo con la inexperiencia. En estos momentos de crisis, Honduras está a las puertas de vivir la peor crisis de los últimos 100 años en la historia económica del país y entonces esperábamos el gremio economista que fuera alguien con la mayor experiencia para poder rescatar el país o reactivar el país, mejor dicho. En ese sentido, yo creo que estos tres objetivos del ministro Midense son más para un plan de gobierno, para un plan de país, no para un plan de una Secretaría de Finanzas que en teoría tiene una vigencia de un año, entendiendo que con el cambio de gobierno tendrían que cambiar algunas secretarías o algunos titulares de las secretarías. El tema energético pasa estrictamente por la Comisión de Intervención del ENE.
no es un trabajo estrictamente que tiene que hacer la Secretaría de Finanzas. El tema de salvar empresas y salvar empleos, si bien es cierto, la Secretaría de Finanzas, a través de la política fiscal, podría contribuir, pero no es un trabajo tampoco de la Secretaría de Finanzas. Lo cierto es que en los temas que debería enfocarse, como es el tema de la deuda, como es el tema del déficit fiscal y como es el tema del espacio fiscal para hacer frente a las obligaciones nacionales y extranjeras, que es el quehacer de la Secretaría de Finanzas y debería ser el quehacer de un ministro de Finanzas, no se enfocó. En ese sentido, entonces, podríamos decir, o personalmente puedo decir, que el ministro tiene un discurso bastante proselitista y me preocupa mucho porque necesitamos de los mejores profesionales en todas las áreas, en todos los sectores, para poder rescatar Honduras. Esto no es como un partido de fútbol, digamos, que viene Messi o Cristiano y se echa el equipo al lomo y al final saca la victoria en el último minuto en la final de la Champions. Estamos jugando una final de Champions, pero ocupamos que todos los 11 jugadores del campo pongan igual criterios para trabajar. De lo contrario, no vamos a poder reactivar la economía nacional. Ocupamos nuestros mejores profesionales en el sector privado, en el área de gobierno y sobre todo en sociedad civil. ¿Cómo le contesta usted a los economistas que creen que para salir, para que los países salgan de esta pandemia, se tienen que reactivar las microempresas? Y se tienen que reactivar las empresas para que el dinero esté en las calles, para que la gente no pase hambre. ¿Cómo le responde usted a estas personas? No, están totalmente no cierto. O sea, no vamos a rescatar, no vamos a reactivar una economía sin dar cierta contribución al sector empresarial, principalmente las MIPIMES. Y mira, en estos 5 o 6 meses de pandemia, cerca del 44% de las MIPIMES han cerrado y las MIPIMES generan cerca del 70% del empleo formal. Quiere decir que el problema es realmente alarmante. Lo que hay que hacer es darles impulsos, es darles alivios fiscales, hablando de la Secretaría de Finanzas en particular. ¿Y qué es un alivio, qué es un impulso fiscal? Por ejemplo, exonerarlas del pago parcial de los impuestos, dar algún tipo de transferencia fiscal para impulsar principalmente a las MIPIMES que se encuentran en el sector informal, ¿no? En ese sentido, entonces, este es el trabajo que deberíamos hacer. El problema es que actualmente las medidas económicas están concentradas en el sector empresarial más grande o más importante del país. Evidentemente tienen mucha más fuerza y mucha más representatividad que las microempresarios, por ejemplo, ¿no? Es aquí entonces esta desigualdad la que habría que corregir de cara al 2021 para poder reactivar la economía nacional. De nada nos sirve, por ejemplo, que los grandes sectores económicos, se va a mencionar alguno, el sector maquila, que es uno de los sectores más grandes de la economía nacional, esté generando una reactivación económica significativa cuando abajo los microempresarios no están contribuyendo a poder llevar este alivio económico tanto a los hogares como a las empresas. Es como una cadena que no podemos esperar entonces que solo solventar la parte inicial de la cadena cuando la parte final de la misma hemos estado marginadas y olvidadas. En conclusión, debe ser un programa de reactivación incluyente. Ok, entonces solo para entender un poco mejor tu posición, el problema es la desigualdad, es que se está dando más apoyo a las macroempresas, a las empresas más grandes y se le tiene que dar a las MIPIMES, ¿cierto? Sí, esta desigualdad, esta concentración de recursos y de fuerzas en el gran sector empresarial es importante, es necesario, pero igual es de importante y necesario es en las micro, medianas y pequeñas empresas. Hasta el momento tú puedes buscar todas las medidas económicas del gobierno y no hay ninguna que esté dirigida directamente al sector MIPIMES. Están las facilidades de crédito, por ejemplo, a través de planes crediticios, pero esto se necesita tener un récord crediticio, se necesita tener garantías hipotecarias que muchas de las MIPIMES, por estar en la informalidad, no lo poseen. Por lo tanto, entonces, el gobierno está primándolas de poder acceder a recursos para esta reactivación económica necesaria. Ok, entonces tú crees más o menos en las ayudas directas a las MIPIMES y no tanto porque sí me he percatado que el gobierno se ha enfocado en la asistencia técnica de las ayudas directas, no, pero tú me estás diciendo que la verdadera ayuda tiene que ser ayuda directa, con préstamos, con acceso a crédito y cosas así. Bueno, lo que hay en este momento es acceso al crédito, es préstamos en la banca comercial, más que ayudas técnicas.
Lo que se necesita son transferencias directas a las MIPYMES, como lo dijiste, y no es que sea un dinero regalado, porque no podemos regalar en medio de la crisis dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, a cambio de que las MIPYMES que generen sombreros, por decir algo, ¿no? Produzcan 100 sombreros que van a ser vendidos en San Pedro Sula, yo en cambio les doy un préstamo de, qué sé yo, de 100 millones de lempiras, por decir algo, pero no le estoy regalando el dinero, sino que lo estoy dando de manera condicionada, de forma que esto vaya a contribuir a una mayor reactivación económica. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también creo mucho en el emprendimiento y en el poder, especialmente de los jóvenes de nuestro país, de generar empleos a base de la microempresa. Pues otro tema que me gustaría tocar es el tema de la MASI, que específicamente el FOSDE ha sido bastante vocal acerca de la MASI. En noviembre del 2019, el gobierno, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, calificó a la MASI como innecesaria e inconveniente. Entonces, a ver, estamos de acuerdo que hay corruptos, que no quieren a la MASI porque están ocultando sus actos traicioneros a la patria. Pero también están esos idealistas, que los podemos calificar como idealistas, que creen en preservar la institucionalidad de todos los entes de gobierno. ¿Qué voto de confianza le da el FOSDE a estas personas que no necesariamente son corruptos, que quieren esconder sus actos, sino que verdaderamente creen en la institucionalidad? Mira, el tema de la Maxi es un tema bastante interesante. Hubieron muchos discursos en el momento del proceso de renovación o no de la misma, que al final no se renovó, ¿no? Uno de los discursos era fortalecer la institucionalidad para que esta fuera la que estuviera combatiendo los delitos y los actos contra la corrupción, más precisamente el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero mira, la Maxi nunca por idiosincrasia propia no investigaba corruptos ni juzgaba corruptos, ¿no? Lo hacía el Ministerio Público a través del UFESIC, que era la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, y lo hacía y lo juzgaba a través del Poder Judicial, perdón, en el circuito anticorrupción, que la Maxi contribuyó a fortalecer y a crearlos, totalmente de acuerdo, pero no era la que estaba investigando ni juzgando, sino que darle una asistencia técnica, digamos, a estos órganos contralores del Estado. Entonces, la no renovación se sobreentiende que tampoco era se sobreentiende que es un proceso de debilitamiento a la institucionalidad. Luego de la salida de la Maxi se crea la UFERCO, Unidad Fiscal Especial contra las redes de corrupción. Hasta el momento UFERCO ha estado parada, ha estado en el olvido, no se dio una independencia directa como se estaba solicitando y como la tenía UFESIC cuando estaba acompañada de la Maxi, no tiene los recursos necesarios, ni técnicos ni financieros para operar. Entonces, el discurso de que ese discurso idealista de fortalecer la institucionalidad pública no se materializa porque no le damos las herramientas necesarias a los poderes del Estado para lograr este fortalecimiento institucional que es tan necesario y tan importante para el desarrollo del país. Ok, sí, hablando un poquito más de ese fortalecimiento institucional está la transparencia, la transparencia presupuestaria, que es un tema que también el FOSDE se enfoca mucho. Tienen todo un informe muy comprensivo que me gustaría invitar a nuestra radioaudiencia a que lo revisen. Verdaderamente es muy informativo, todos los índices. Lo que sí me llamó la atención es que muchas instituciones han recaído sobre depender de estos índices de percepción. Y te quiero preguntar tu opinión personal sobre estos índices de percepción, si crees que verdaderamente son una medida confiable para medir el progreso de un país, ya que se basan en la percepción y no tal vez en datos concretos. Y en esta época de la posverdad hay noticias falsas circulando en ambos bandos del espectro político. Entonces, ¿cómo podemos confiar en esos medidores? Mira, ahí hay que hacer una diferencia importante y metodológica. El único índice de percepción que utiliza Honduras es el índice del IPC, índice de percepción de la corrupción, precisamente. Y en temas fiscales utiliza el presupuesto abierto, la encuesta de presupuesto abierto. La encuesta de presupuesto abierto no es una encuesta de percepción, es o no lo que es, ¿no? Y suena bien redundante, pero espero que me entiendan. En temas fiscales,
Honduras ha mejorado el tema de transparencia en sus últimos 20 años y esto no hay que negarlo, pero aún así sigue siendo bastante difícil acceder y comprender información fiscal para el ciudadano de a pie. Y cuando digo el ciudadano de a pie es aquel que no tiene los conocimientos técnicos en economía necesarios para saber si el presupuesto va a servir para gasto social o, perdón, para gasto corriente, que son sueldos y salarios, o va a servir para inversiones que al final van a facilitar el crecimiento y desarrollo de cada uno de los hondureños, seguridad, educación, salud e infraestructura productiva. Entonces, por lo tanto, la transparencia y el acceso a la información con los conocimientos tienen que ir de la mano. En Honduras hay eh, un significado errado de transparencia, ¿no? Se cree que transparencia es decir, yo, Alejandro, gasté de los fondos nacionales 200 millones y aquí están, lo puse en una tabla de Excel en la página web de la Secretaría de Finanzas, por decir algo. Eso no es transparencia, eso no es información, eso no es conocimiento, ¿no? Entonces, es una cadena también que hay que ir trabajando. En el tema preciso de corrupción, este es un tema bastante difícil de medir, es un tema bastante difícil de saber. El tema de percepción de la corrupción tiene que ir acompañado con datos reales. El FOSDE junto al CNA este año publicaron un informe que los invito a leer, se llama Estimación del impacto macroeconómico de la corrupción, que de la mano con el índice de la percepción de corrupción indican cuánto es el monto económico que se pierde anualmente por corrupción y a la par compararlo con este índice de percepción. Por ejemplo, si el índice de percepción dice que Honduras es de los más corruptos, pero el monto de corrupción solo son, qué sé yo, 200 millones de lempiras al año, evidentemente el índice de corrupción está errado, ¿no? Es una percepción basada en falencias y por lo tanto sus conclusiones van a ser falsas. Pero cuando vos te das cuenta que se pierden 65 mil millones de lempiras anuales de corrupción y tenés que el índice de percepción te indica que hay una percepción alta de la corrupción en el país, evidentemente pueden hacer match y decir, sí, Honduras tiene un serio problema de corrupción, ¿no? Lo que quiero decir es que con los índices de percepción no hay que enfocarse exclusivamente en estos. Hay que hacer información, hay que hacer análisis complementarios que nos digan si estas conclusiones son realmente reales o falsas. Lo que sí es que son necesarias como un termómetro, digamos, para poder saber cuáles son los niveles en inseguridad, en corrupción, en transparencia que tienen a un país determinado. Y esto nos permite compararlo con otros países internacionales, porque dependiendo de la metodología, los indicadores pueden o no ser comparables y ahí ya tenemos un problema más grande que no nos permite saber qué tan bien o qué tan mal estamos con respecto al mundo. Claro, sí, Honduras es considerado por muchos estudiosos de la política como un país transicionando a la democracia. Y bueno, entonces quiero entender mejor si yo ya tengo o si yo ya estoy mejorando bastante como país, facilitándole la información a los ciudadanos, ¿cuál es el siguiente paso? Si la información, si ya está esa hoja de Excel que dice todos los gastos que hizo el gobierno, ¿cuál es el siguiente paso para verdaderamente tener el gobierno más transparente posible? El siguiente paso es participación pública, participación ciudadana. La transparencia y la información no basta si vos no le das acceso al ciudadano de opinar en los procesos de toma de decisiones. Evidentemente, tampoco vamos a esperar que los 9 millones de hondureños opinen en cada una de las decisiones del gobierno, ¿no? Pero aquellos aspectos más trascendentales, más importantes, como es el tema del presupuesto, en temas de dinero, cuando se habla del Estado, debe de ser una participación. Por ejemplo, vos no mirás en el presupuesto reflejado cuáles son las necesidades de los pueblos indígenas o los pueblos afroamericanos o afrodescendientes en Honduras, porque precisamente el presupuesto no es socializado con estas comunidades. Vos no mirás reflejado las necesidades de la Mosquitia, por ejemplo, ni de Islas de la Bahía en el presupuesto general de la República, porque no es socializado y porque no tiene una componente de participación ciudadana. Por lo tanto, para que sea Honduras una democracia completa y fortalecida, se necesita obligatoriamente la participación ciudadana acompañada de transparencia, conocimiento e información. Y esa participación ciudadana va más allá de las elecciones. Pregunto, porque pues la forma más conocida de participación ciudadana son las elecciones. Yo escojo, digamos, a esta persona que va a nombrar a estas personas y supuestamente esa es mi representación.
o de qué tipo de participación ciudadana nos estamos refiriendo? Mira, en la democracia existen dos conceptos, democracia representativa y democracia sustancial. La democracia representativa es precisamente lo que vos dijiste, Rolando. Poder participar en unas elecciones y decidir cuál es el candidato a la alcaldía que yo voté, los candidatos a diputados y el candidato a la presidencia, ¿no? La democracia sustantiva es que vos tengas la información, el conocimiento necesario para diferenciar cuál de todos esos candidatos son los más apropiados, los más idóneos para el alcalde, para la diputación y para los procesos presidenciales. Eso hablando desde el tema electoral. Pero la democracia no solo se tiene que concentrar en las elecciones, hay trabajos también que se tienen que ir haciendo. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los grandes problemas que hay con las zonas especiales de desarrollo económico? Que son digámoslo en el mejor y en el caso más pragmático. Es una ley que tenía las mejores intenciones de poder desarrollar zonas específicas de Honduras con ciertas riquezas. Pero fue una ley que no se socializó con los pobladores, no se escuchó cuál es la opinión del pueblo y fue tomada de manera o fue aprobada de manera discrecional y unilateral, si lo queremos decir. Y ahora tenemos consecuencias de conflictividad social, con problemas ambientales, y problemas que generan cierta inseguridad jurídica al sector empresarial internacional en el país, ¿no? Por lo tanto, la participación ciudadana, en vez, tiene que ir más allá de las elecciones para poder fortalecer todos los procesos de transformación del país que andemos buscando. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, la parte del presupuesto de la Secretaría de Finanzas, que se llama el presupuesto participativo, no es suficiente. O sea, ¿qué se puede hacer para fomentar esa participación ciudadana dentro del presupuesto? Mira, el ciclo presupuestario tiene 5 componentes o 4 componentes de maneras resumidas. La formulación, la aprobación, la ejecución y la liquidación. La participación ciudadana tiene que darse estrictamente en dos procesos. Los procesos de formulación, porque yo canalizo ahí las necesidades de cada uno de los ciudadanos o de cada uno de los territorios en el presupuesto general de la República, y la participación tiene que darse en la ejecución del presupuesto, porque yo lo hago de forma transparente, de forma limpia y con acceso a la información. Ahí un ciudadano puede opinar que, por ejemplo, Salud no está invirtiendo en vacunas que dijo que invertir para la mosquitia, ¿no? Ahí puede opinar, ¿no? Lo que pasa en este momento es que no se dan esos espacios ciudadanos, esos espacios de participación. Hay un presupuesto ciudadano que, te lo pregunto directamente, ¿tú lo has visto? ¿Conoces el presupuesto ciudadano de la Secretaría de Finanzas? Si la Pues respuesta es no. entiendo que se usa para, se distribuye entre algunos foros, pero la verdad es que no, se puede decir Pero que no, no no, tienen no la lo campaña mediática conoces. necesaria. Sí, no lo conoces, o tal vez sí, pero no conoces su contenido, cuál es su información. Es precisamente porque no se socializa y porque no se da la participación real en la ciudadanía. Aquí tenemos un mal, y es el mal de los indicadores. Por ejemplo, el presupuesto ciudadano al final solo es para cumplir un indicador de la encuesta de presupuesto abierto que manda que la Secretaría de Finanzas de los diferentes países del mundo publique un documento con características ciudadanas. Pero una cosa es que yo, como Secretaría de Finanzas, lo publique y una cosa muy diferente es que lo socialice y les lo haga entender a los ciudadanos, ¿no? Entonces, mientras nosotros sigamos viendo los procesos como un checklist de esto lo hice, esto no lo hice, esto lo hice, esto no lo hice, muy difícilmente vamos a poder fortalecer la democracia y sobre todo darle esa participación real a la ciudadanía. Esto ya es desviarse bastante del tema, pero inevitablemente te lo quiero preguntar, que muchas personas dicen que la transición de la democracia no es más participación, sino es una participación pluralista, tipo un sistema parlamentario. Yo sé que nos estamos desviando aquí del tema, pero ¿qué piensas de esos regímenes parlamentarios que hay en Europa? ¿Fomentan la participación? ¿Son un modelo que deberíamos de aspirar como país a seguir? Mira, hay un estudio bastante interesante que habla precisamente sobre la segunda vuelta, pero es la segunda vuelta mexicana, ¿no? Y evalúa los diferentes procesos o los diferentes modelos de representación, ya sea presidencialista o ya sea parlamentarista. La conclusión es que en América Latina no puede casarse con uno o con otro modelo, y el caso particular de Honduras también. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a un modelo parlamentarista,
quiere decir que más personas o van a concentrar más poderes dentro de sus sillas, ¿no? De sus puestos. Lo cierto es que se tiene que dar una transición paralela. Es decir, yo no te puedo decir en este momento, porque no es mi área, qué modelo es el más adecuado, pero sí te lo puedo decir por experiencia propia, ¿no? Yo creo que Honduras, el modelo presidencialista debería seguir siendo el que sigamos apuntando, siempre y cuando haya una independencia de poderes y siempre y cuando haya una información necesaria y oportunidades necesarias para la participación ciudadana. Como vuelvo y te digo, tampoco es que vamos a esperar que en todas las decisiones que tome el Congreso, que tome el Ejecutivo, van a opinar los ciudadanos, pero aquellas que son de transformación, que son que van a perjudicar directa o indirectamente al ciudadano de un territorio en específico, debe consultarle y deben darle. El problema es que yo creo que, y esto es por idiosincrasia propia del hondureño, yo creo que nosotros los hondureños no nos gusta escuchar opiniones ajenas y más cuando son contrarias a lo que creemos, ¿no? En una democracia uno tiene que ser tolerante, yo creo que en Honduras la tolerancia en ninguno de todos los lados existe, ¿no? Ni en el lado político menos, en el área empresarial más o menos, y en sociedad civil, en la cual yo pertenezco, y también hay que ser autocríticos, tampoco es que exista una tolerancia tan grande para decir que podamos construir un país democrático, ¿no? Sí, esta tolerancia al mismo tiempo causa desconfianza. Desconfianza entre todos los sectores del país. No sé qué pensás acerca de la colaboración multisectorial, que es la que verdaderamente puede avalar cualquier proceso, porque, a ver, muchas acciones del gobierno causan desconfianza, pero cuando es respaldada por el sector privado, la misma acción, bueno, le da más confianza a la población y la población es más tolerante o receptiva. ¿Crees tú que esa es una de las claves para salir de esta crisis económica que se nos viene? O sea, colaborar y crear esa confianza, esa tolerancia entre todos los sectores, todos los partidos para el bien común. Yo estoy totalmente de acuerdo. El trabajo entre todos los sectores económicos, políticos y sociales, hablando macroeconómicamente, ¿no? O, perdón, sí, bueno, en el aspecto macro, ¿no? Es necesaria y es fundamental para los procesos de fortalecimiento y desarrollo de cualquier país. Pero para poder acceder a eso, todos los sectores tienen que renunciar a una cuota de privilegios, que es lo que actualmente no quiere ningún sector. El sector político no quiere renunciar a su cuota de privilegios, el sector empresarial tampoco, y ni siquiera, no digamos, el sector social. Ahí incluyamos a la sociedad civil, a las gremiales profesionales, a los representantes de trabajadores, ¿no? Es decir, para que todos y cada uno de nosotros podamos colaborar en una mesa redonda a poder decidir sobre las decisiones nacionales de relevancia, cada uno tiene que renunciar a algo. Mira, en economía hay un concepto bastante interesante. Se llama el punto de Pareto. El equilibrio de Pareto, perdón. El equilibrio de Pareto quiere decir que vos y yo vamos a alcanzar un nivel de consenso tal que si lo superamos, vos salís perdiendo o yo salgo perdiendo. Por lo tanto, el punto óptimo es donde vos y yo gane. Que esa ganancia repercute en que vos y yo tengamos que renunciar en algo, totalmente cierto. Pero esa renuncia, pero la ganancia va a ser mayor significativamente a lo que vos y yo estemos renunciando. El problema es que actualmente ninguno de los sectores en el país quiere renunciar ni siquiera un poquito de su cuota de poder y nunca alcanzar ese equilibrio de Pareto, por ejemplo, que nos va a llevar a alcanzar sendas de desarrollo. Por ejemplo, la democracia pasa por la tolerancia, pasa por el trabajo mutuo y pasa por saber cuándo renunciar y cuándo no a esos privilegios que tenemos, ¿no? Y digo que tenemos porque todos y cada uno de los sectores económicos en los cuales estamos participando, en los cuales nos sentimos representados, tienen una cuota de privilegios directa o indirectamente. Excelente, excelente. Pues me gustaría hablar un poco también sobre el tema de las concesiones. Ya lo hablamos un poquito antes de empezar el programa y me gustaría empezar aclarando eso. Que en el FOSDE, en la página del FOSDE se mira que una forma de fortalecer la representación y el desarrollo de las minorías étnicas es mediante las concesiones, mediante la inversión extranjera. Es esto, no sé si nos puedes ayudar un poco clarificando este concepto, ¿qué trata de hacer el FOSDE con
con estas concesiones. Sí, mira, aquí es algo importante. Yo creo que nadie en el siglo XXI y particularmente en el año 2020 puede oponerse a la inversión privada, ¿no? Pero esta inversión privada tiene que estar adecuada a las necesidades, a la idiosincrasia y sobre todo al qué decir de las diferentes zonas, de los diferentes territorios y de diferentes ciudadanos que van a participar y verse involucrados. El FOSDE es una institución que siempre ha estado trabajando en más de 25 años por tratar de lograr ese desarrollo económico y social de la población y principalmente de esos grupos vulnerables, en este caso en particular los grupos étnicos, ¿no? Es decir, ok, apoyemos o no las concesiones, apoyemos o no las inversiones, ¿no? Extranjeras, nacionales, siempre y cuando esos grupos vulnerados tengan participación y tengan toma de decisiones, o al menos voz y voto, ¿no? En los procesos de selección. Lo que quiero decir es que las concesiones van a ser buenas en el sentido o en el aspecto en que vos y yo podamos participar en su toma de decisiones, siendo, por ejemplo, grupos vulnerados, ¿no? Por así decirlo. Pero si yo como Estado, si yo como empresa, vengo y te digo que yo voy a construir en el patio de tu casa una empresa X o una empresa de generación de energía o una empresa minera o lo que sea, y no te consulto a vos si vos estás de acuerdo que lo haga en el patio de tu casa, pues vos te enojarías, ¿no? Eso es de cajón, como decimos los hondureños. Entonces, lo que FOS está apoyando es que esas inversiones tienen que ser consensuadas con los pobladores, consensuadas con los grupos étnicos, porque a diferencia de vos y yo, estos grupos étnicos tienen territorios comunes. Por lo tanto, no se puede decidir, o sea, vos no puedes vender tu parcela de tierra a pesar de que vos vivas en ella, porque no te pertenece. Le pertenece a la comunidad, le pertenece a todos. Por lo tanto, todos tienen que decidir si quieren o no esto. Y mira, y aquí voy con algo también. En Honduras, lastimosamente, se ha ido impulsando un modelo económico bastante irreal, bastante irresponsable, lo diría yo, por no usar otras palabras. Y es que a vos te ponen a elegir entre tener una fuente de ingreso o no tener una fuente de ingreso. Es decir, te ponen a elegir entre tener minería o no tener minería. Te ponen a elegir entre tener generación de energía o no tener generación de energía. Y esto en la microeconomía o en el día a día de cada uno de los hondureños se transforma en empleos y esos empleos se transforman en ingresos. Por lo tanto, vos te ponen a elegir en el fondo si querés ingresos o si no querés ingresos. Una cosa diferente fuera, por ejemplo, que nosotros podamos elegirlo. Señores de Namasigüe, por mencionar algún municipio, ¿no? Allá en el sur. Señores de Namasigüe, ¿ustedes quieren minería o quieren que les instalemos una compañía como Intel, por ejemplo, que se va a encargar de hacer microchips? Y para, si ustedes eligen una o la otra, nosotros vamos a hacer las capacitaciones técnicas necesarias para que ustedes tengan los conocimientos adquiridos y sean una mano de obra calificada para trabajar en cualquiera de las dos industrias. Pero actualmente a vos te preguntan, o querés minería o no querés minería, o querés empleo o no querés empleo. Y dado el contexto económico que estamos atravesando, muy difícilmente una persona va a elegir entre no tener ingresos, ¿no? Y aquí te lo cuento, cerca del 70% de la población para este 2020 va a ser pobre y cerca del 50% va a ser pobre, pobre extremo. Estamos diciendo que 3 de cada 4 hondureños van a ser pobres y 2 de cada 3 van a ser pobres extremos. Por lo tanto, ponerlos a elegir entre una y otra cosa sin darle una opción B, yo creo que es bastante irresponsable y es un poco negligente de nuestra parte. Y digo de nuestra parte como Estado, ¿no? Sí, tengo que contar esta anécdota que yo discutiendo con un amigo la importancia del código de trabajo, yo me sentía bastante cerrado o sea, defendiendo el código de trabajo, diciendo el código de trabajo fue muy importante porque las transnacionales estaban abusando de sus empleados en la huelga del 54. Bueno, eso es una cosa. Y la otra cosa es la corrupción, claro. En Honduras se han beneficiado muchos políticos en el pasado de estas concesiones. Ellos las han vendido y han prácticamente vendido la tierra. ¿Crees posible generar esa confianza, como lo estábamos hablando anteriormente, para volver a traer ese concepto? Que estamos claros, los beneficios existen, pero nuestro pueblo está marcado por esos incidentes.
¿le va a dar una segunda oportunidad si volvemos a traer el tema? Mira, aquí va a depender de cómo lo hagas. Yo creo que los hondureños somos bondadosos en general, ¿no? Por lo tanto, si vos me das criterios, si me das confianza suficiente que ahora los procesos los vas a hacer bien, yo creo que sería un tema a discutir interesante y que las comunidades y la población en general estaría abierta a discutirlo. Pero si vos lo traes de la misma forma, como decimos normalmente, la misma mona, pero en diferentes ramas, muy difícilmente vamos a generar la confianza necesaria. Empezando, por ejemplo, mira, cuando hablamos de representatividad, algo que han tomado una práctica, una mala practice, por así decirlo, de los últimos 20 años en el gobierno, es tomar la representatividad de la sociedad que les conviene. O sea, eso al final del día no es representatividad, eso es ser monológico y no dialógico, ¿no? Entonces, si vos vas a seguir tomando esa parte de representatividad que vos sabés que te beneficia a vos, pero que te legitima, pero no te, que te legaliza, perdón, pero no te legitima, muy difícilmente vamos a generar la confianza en la población. Aquí es donde vuelvo y recalco la necesidad de participaciones transparentes y abiertas de todos y cada uno de los hondureños. Así que yo creo que si se cambian los procesos, incluso podríamos discutir el tema de las zonas especiales de desarrollo económico, viéndolas como ese tema de conflictividad social más importante en este momento. Y cómo funcionaría? Porque em, yo he escuchado bastante de estas zonas especializadas económicas específicamente en Hong Kong, en China, creo, si no me equivoco. Singapur. Ajá, creo que era en Singapur, pero supuestamente la ONU estaba bastante preocupada por estas zonas por la contaminación. Aparte de eso, las personas que vendrían a invertir en estas zonas no se enfocarían bastante en los derechos de la gente como lo haría el gobierno. Eso es otro tema a tomar en cuenta. ¿Cómo podemos encontrar esas compañías verdaderamente humanistas que no solo se enfoquen, que no vengan aquí solo porque está la oportunidad, sino que vengan aquí porque ellos buscan, sí, enriquecerse, porque nadie va a invertir si no va a obtener nada a cambio, pero también buscar el desarrollo del país? Mira, ¿Será aquí, posible encontrar esas compañías? Aquí las zonas especiales de desarrollo económico van a ser el homólogo, digamos, de las ciudades autónomas en Europa y de las ciudades autónomas en Asia, ¿no? Hong Kong y Singapur, como lo mencionaste, son los mejores ejemplos. En Asia y en Europa está Cataluña, por ejemplo, que es uno de los ejemplos más significativos y más importantes. ¿Qué tienen esas tres ciudades en común que no tiene Honduras? Las tres tienen capital humano desarrollado, las tres tienen conocimiento desarrollado y las tres tienen reglas claras para los inversionistas. Como vos lo mencionaste, al final las empresas son un negocio privado, no son un negocio de caridad. Así que no le vamos a pedir, por ejemplo, que por buena fe, como dicen ahora popularmente, van a poder hacer sus inversiones humanistas, ¿no? Nosotros tenemos que dar claros cuáles son esas reglas y velar por el bienestar de los pobladores y de los ciudadanos. ¿Qué te quiero decir? Las zonas especiales de desarrollo económico en Honduras van a ser un fracaso desde el momento en que solo 8 años de escolaridad en promedio en el 2020 tiene la población hondureña. No existe una mano de obra tecnificada. No existe un gobierno que garantice las reglas claras de los inversionistas y la protección a la ciudadanía. Y sobre todo, no existen retribuciones que garanticen a esas zonas autónomas que los que trabajen ahí van a tener las condiciones al menos generales iguales que todo el resto de los hondureños, porque aquí podemos generar una desigualdad incluso dentro del territorio, por mencionar algo. Honduras próspera en Islas de la Bahía. Todo indica que los pobladores de Islas de la Bahía, si se llega a concretizar los proyectos, van a tener una mejor calidad de vida que el resto de Honduras. Eso es una desigualdad interna. ¿Cómo hacer para homologar que todos y cada uno de los hondureños tengan el mismo acceso a la educación, el mismo acceso a salud, la misma infraestructura? Entonces, por lo tanto, no podemos en este momento creer que las zonas especiales de desarrollo económico van a ser Hong Kong, el Singapur o la Cataluña de América Latina. Empezando porque no tenemos un gobierno, ni hemos tenido un gobierno que sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente legitimado para que le diga a los inversionistas, oye, lo que estás haciendo está incorrecto y si no lo cambias, pues te cancelo el contrato, ¿no? Eso tiene repercusiones a la larga económica,
pero ninguna repercusión económica puede ser superior o debe ser superior a las repercusiones sociales y ambientales que corren los gobiernos en cualquier territorio del mundo. Claro, sí, 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 específicamente porque esas repercusiones afectan a los grupos más vulnerables, que son normalmente las etnias, que se me olvidó preguntarte algo que me parece que es muy importante que nuestra población sepa, que cuál es el rol de estas etnias, de estos grupos minoritarios en la economía, por qué su desarrollo significa mi desarrollo. Mira, este es un tema bastante interesante, es un tema muy poco estudiado tampoco, también. Yo no te puedo dar la mejor respuesta tampoco en el tema porque debo ser honesto y que no la conozco, pero te puedo comentar algo en general. El tema es que si estos grupos, eh, grupos étnicos o estos grupos vulnerables son incluidos en un desarrollo equitativo, en un desarrollo social de país, eso te da vos el termómetro y la pauta que lo que vos estás haciendo está correcto y que va a tener beneficios para todos. Por ejemplo, yo no creo que hubiera ningún problema, y aquí estoy hablando por algo que no me corresponde, así que por ahí me pueden llover las avispas también, ¿verdad? Yo no creo que hubiera ningún problema en que los garífunas se opusieran a temas turísticos si ellos formaran parte del proyecto turístico, ¿no? Es decir, que los garífunas tuvieran sus propios negocios, que sean exonerados de impuestos, que se le den las garantías necesarias para que sean un desarrollo de la comunidad garífuna y que su cultura esté vinculada o que sea el centro del desarrollo de los proyectos turísticos en la zona norte de Honduras, por mencionar algo. Yo no creo que ellos se opongan, por eso te digo, tal vez estoy hablando por ellos, no lo sé, me puedo ganar un par de avispas también, pero no creo yo que se opongan. El problema es que cuando vos venís, y vuelvo y repito, le decís, se va a hacer esto, querrás o no, ya querrás un problema. Y aparte que estos grupos étnicos a vos tengan una riqueza cultural importante que en temas turísticos te pueden generar incluso mayores ganancias que las de Costa Rica, que es el mayor productor turística de Centroamérica, ¿no? Por así decirlo. Y aparte que te pueden dar las pautas a vos de cuánto es esa cuota de participación ciudadana y pública que tanto estamos discutiendo a lo largo de este programa, necesaria para poder crear esos planes de desarrollo económico nacionales que tanto necesita el país. Pues excelente, excelente respuesta. Más o menos justo lo que buscaba. Muy informativo y lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo de este programa. Pero no sé si nos podrías dejar con una preguntita más sobre qué recomendaciones le podrías hacer al gobierno en general. Eh, Porque sabemos que el COVID-19 es una crisis que ha agarrado al mundo prácticamente sin pantalones. Y lo que es triste es que esta pandemia no se va a acabar cuando venga la vacuna. Lo peor está aún por venir. Nuestra generación es la que va a tener que pagar esa deuda que va a usar la generación de ahorita para salir de la crisis. ¿Qué recomendaciones en general, cuáles son los pasos que tenemos que tomar para asegurar nuestra prosperidad a futuro? Mira, el primer paso fundamental es fortalecer el sistema de salud. Y por el sistema de salud no hablo específicamente de la Secretaría de Salud, hablo de la red hospitalaria nacional. Actualmente no hay una respuesta todavía contundente a la demanda hospitalaria en el país. Se tiene que fortalecer, se tiene que crear inversiones, se tienen que crear un hospital escuela, se tiene que crear un Mario Catarino Rivas en el occidente, en el oriente, en la Mosquitia, en Isla de la Bahía, porque así vos desconcentrás la demanda en estos dos centros asistenciales de características nacionales. Eso es fundamental. Vos no vas a crear políticas económicas y sociales si vos antes no has fortalecido en el tema del COVID el sistema sanitario nacional porque vas a tener el mismo problema de siempre. En temas económicos, es fundamental que se den transferencias directas a las MIPYMES principalmente, a la economía informal que representa el 70% de la economía nacional y a los hogares. ¿Por qué? Porque la reactivación económica depende de una cosa, ¿de qué? De los ingresos. Y actualmente ni las empresas ni los hogares tienen los ingresos necesarios para reactivar la economía nacional. Por lo tanto, vos puedes colocar todos los millones de lempiras que tengamos a disposición en la banca comercial y estos no lo van a ser solicitados porque vos y yo no tenemos el dinero para poder pagar el préstamo.
Y finalmente, en temas sociales, es urgente que se cree un programa de generación de empleo, pero no un programa de generación de empleo para un año, sino un programa de generación de empleo al menos para los siguientes 10 años que vaya de la mano con una reforma en la currícula educativa. Y aquí hablo de una modernización de Infop, hablo de una modernización de la Secretaría de Educación y hablo de una modernización de la currícula educativa de todas las universidades, sean públicas o privadas. ¿Por qué? Porque solo así nosotros vamos a poder erradicar la pobreza. Es mentira que creando proyectos sociales vamos a erradicar la pobreza. ¿Por qué? Porque esto depende de los ingresos. Y si vos y yo no tenemos empleo, nos pueden dar el dinero que sea, pero nunca vamos a salir de la pobreza. Es lo que nosotros conocemos técnicamente como garantizar un ascenso social, que vos y yo tuvimos acceso a un empleo y ahora vamos a tener acceso a una vivienda y después a un acceso a un vehículo y finalmente acceso a vacaciones pagadas, por ejemplo, como se la dan los europeos, ¿no? Esos ascensos sociales que andamos buscando y para eso se ocupa todo lo que te comenté anteriormente. Tal vez son muy generales, pero son los primeros pasos para poder crear ese desarrollo económico y ese desarrollo democrático del país que andamos buscando. Muy bien, excelente. Pues ha sido un programa de los buenos. Para nuestra audiencia, no sé si les quieres dejar con algunas palabras de motivación, unas palabras de ánimo, de que todo está bien, porque es cierto, hemos dado un par de malas noticias, pero unas palabras de ánimo para dejar a la audiencia con un buen sabor. Mira, Rolando, yo solo puedo decir que no bajemos cabeza. De las peores crisis también surgen las mejores oportunidades y no tengo duda de que Honduras va a poder salir de esto y no solo hablo de temas sanitarios, sino que hablo de los temas económicos y sociales e incluso políticos. Así que seguir invitando a todos y cada uno de los jóvenes a involucrarse aún más en los procesos políticos, y por políticos no me refiero netamente a los procesos partidarios, sino a los procesos políticos de toma de decisión de país y seguirnos involucrando e informándonos, porque solo así vamos a poder transformar Honduras. Quizás las noticias de hoy no fueron las más positivas o los comentarios de hoy, pero son necesarios para crear conciencia para que en un futuro vos y yo seamos agentes de cambio. Así que gracias por el espacio, Rolando, y quedo abierto y a total disposición para cuando tú consideres oportuno en una segunda ocasión. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestra audiencia también, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden sintonizarnos el próximo miércoles de 4 a 5 en la Super 100 y de 11 a 12 si quieren ver la repetición por Facebook Live. Se les saluda Rolando Catán. Muchísimas gracias.